Ya. Ari, ¿estás ahí? Sí. Ya. Ya. Voy a dejar entrar. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Ari. ¿Cómo estás? El día de hoy tenemos a la doctora Ari Caramanica con la ponencia Investigaciones recientes en el Valle de Chicama, Arqueología de Paisajes en la Costa Norte. La doctora Caramanica tiene un PhD en antropología por la Universidad de Harvard y está especializada en temas de medio ambiente, agricultura y el fenómeno del Niño. Su trabajo en la costa norte se ha centrado en la pampa de Mocán, un paisaje agrícola prehispánico que gracias a su supuesta inutilidad ha sido preservado durante 3000 años. Bienvenida, Ari, te dejamos el micrófono. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por compartir la tarde conmigo. Quiero agradecer a la Católica, Arqueología y a la doctora Fernandini por la invitación para hablar con ustedes hoy día. Al prepararme para esta charla, estaba recordando mi primera experiencia en la costa norte, que es algo que no vuelvo a esa memoria con mucha frecuencia porque tenía un fase de un corte de pelo un poco avergonzosa, pero sí me recuerdo claramente despertando en el autobús de Cruz del Sur, o lo que sea, sintiendo una combinación de desconcierto y abrumado. El paisaje y el medio ambiente tuvieron un gran impacto sobre mí y aquí estoy, ¿no? Más de una década después, todavía fascinada y tratando de entender, ¿no? Como ha dicho la doctora Fernandini, mis investigaciones se centran en el fenómeno del Niño y la gestión de desastres en el pasado prehispánico, pero dado a que tuve la suerte de tener la oportunidad de presentar alguno de esos datos a la comunidad de la Católica anteriormente, hoy voy a expandir un poco la conversación y presentar algunos de mis reflexiones sobre el paisaje de la costa norte que he ido reuniendo desde este primer viaje en Cruz del Sur. Como muchos de ustedes saben, la costa norte de Perú fue el corazón de algunas de las sociedades más complejas del mundo, y ese desarrollo tuvo lugar a pesar de los formidables desafíos ambientales de esa región. Este es un entorno demasiadamente árido gracias a la fría corriente de Humboldt y la sombra de lluvia creada por los Andes cercanas. En promedio, esta área recibe menos de 12 milímetros de precipitación por año en los años donde no tenemos el fenómeno del Niño. Pero aunque esta región casi no recibe lluvia, hay ríos que descienden los Andes y cruzan el plano llanura aluvial y llegan al Océano Pacífico. Y la vida en la costa hoy en día, como en el pasado, depende mucho en gran medida de estos ríos. Y la agricultura se lleva a cabo gracias a la construcción de extensos canales que toman agua del río, más o menos ubicado en un lugar por su cuello, y llevan agua a campos agrícolas por el
Aunque la costa norte se cuenta entre los desiertos más secos del mundo, una de las cosas pero que podemos conversar hoy día es que los desiertos son lugares muy dinámicos y aún más en regiones donde han estado coevolucionando, para tomar prestado un término aplicado por Lisa Wells, con la sociedad. Entonces, mi presentación de hoy se centrará en el Valle de Chicama. La ocupación del Valle de Chicama probablemente comenzó alrededor de 10.000 años atrás, con pequeñas sociedades de cazadores y recolectores, y empezando alrededor de 900 a.C., los Pupesni presentaban como una economía mixta, ¿no? La caza y la recolección en gran medida, pero combinado con agricultura incipiente. Alrededor del año 200 después de Cristo, los moche habían dominado el arte del riego por canales, y su éxito en la agricultura permitió la especialización en artesanías como cerámica, metalurgia, construcciones monumentales. Y finalmente los Chimú enfocaron su organización a nivel estatal. Se caracteriza por unos compuestos administrativos expansivos, ortogonales, y se los ve empujando los límites de la agricultura de riego, trayendo más y más territorio bajo cultivo, incluso con el uso de un canal monumental intervalle, ¿no?, que conectaba el Valle Chicama con el valle vecino, el Valle Moche. En muchos sentidos, es la presencia de estos canales lo que transforma el desierto en tierra verde y exuberante, en lo que hemos estado viendo en esas imágenes. Pero hay un efecto secundario, inesperado, de este poder transformador, y es que parece dividir el paisaje en categorías exclusivas, ¿no? Tierras marginales versus tierras productivas, tierras inútiles versus útiles, desocupadas frente a ocupadas. Y eso es importante para nosotros como arqueólogos y para aquellos que se basan en interpretaciones arqueológicas, porque donde ocurre la sociedad, el lugar, el espacio, juega un papel en la formación de la sociedad. En 1998, el Valle Chicama en la costa norte se vio afectado por uno de los eventos de la moderna. Las inundaciones masivas resultaron en destrucción de áreas urbanas, pero muy importante para esta comunidad agraria, resultó también en la destrucción de canales de riego. Pero mientras el valle interior estaba inmovilizado, el arqueólogo César Gálvez observó que los agricultores se mudaron de los centros urbanos en el interior a los desiertos, las áreas marginales, al exterior, con el objetivo de excavar campos de cultivo con las aguas de inundación y las aguas también de las nuevamente activas manantiales. Estos campos de cultivo los llamamos temporales, y según el arqueólogo Gálvez, los agricultores del interior del Chicama podrían recolectar una cosecha de estos campos hasta 4 años después del evento El Niño. Esta idea de que el paisaje desértico podría servir como una herramienta de resiliencia, de gestión de riesgos,
Eso es lo que, en primer lugar, me atrajo al estudio de áreas marginales, desiertos y paisajes periféricos en la costa norte. Porque en lugar de estar tan claramente divididos en áreas productivas o improductivas, estos temporales claramente estaban borrando las líneas entre estas categorías. Y fue la presencia de canales que catalizó este metamorfosis. Entonces, hoy, si aún no se han dado cuenta, hablaremos mucho sobre canales de riego. Los arqueólogos y etnohistoriadores han estudiado los sistemas de canales en la costa, notando su importancia no solamente para la producción agrícola, sino también para la división del espacio y la creación de rituales y significado política. La forma en que pensamos sobre el espacio y el territorio en la costa norte está vinculado a la forma en que planteamos nuestras hipótesis de cómo estos sistemas de canales funcionaron y expandieron. De hecho, utilizamos un modelo que se desarrolló originalmente en Mesopotamia para explicar cómo estos sistemas de canales pueden haber crecido junto con la complejidad sociopolítica a través del tiempo. El modelo que utilizamos sostiene que en entornos áridos, la tecnología de riego puede obligar a renunciar a las prácticas de cazadores-recolectores y adoptar por completo la agricultura. Predice que debido a que incluso tecnología simple de riego requiere un mantenimiento constante, que sea limpieza de canales, drenaje de campos, eso obliga a los agricultores incipientes a volverse sedentarios y organizar la mano de obra. Mientras tanto, a medida que la población se expande, se requieren sistemas de riego cada vez más complejos para cultivar más tierras y las comunidades dividen la mano de obra para gestionar la distribución de agua y el mantenimiento de los canales. A medida que la gestión del sistema de agua convierte en una tarea especializada, surgen jerarquías sociales y la élite se concentra en grandes centros urbanos que también se convierten en focos de poder, ¿no? Creando un núcleo tanto medioambiental como sociopolítico y en consecuencia los desiertos áridos y las áreas marginales se forman periferias. En el Valle Chicama, hoy, al igual que en el pasado, una vez que nos encontramos fuera del alcance de los canales de riego, el medio ambiente se vuelve más desértico. Y así es como los canales de riego definen los límites conceptuales del espacio, lo que es interior y lo que es exterior. Podemos observar este fenómeno incluso en las mapas del siglo XVIII, donde los canales importantes, incluso segmentos de canales importantes, informaban las imaginaciones coloniales del espacio del Valle Chicama. En este mapa de 1780 de Martínez Compañón, la escala y tamaño del acueducto de Ascope está muy exagerada y es para enfatizar su papel en la creación del límite norte del valle. Es importante también saber que estos espacios, periferias, marginales, no son neutrales, ¿no? Cuando comenzamos a incluirlas en nuestras interpretaciones, proporcionan una fuerza explicativa
que hace que algunas interpretaciones son increíblemente duraderas. Por ejemplo, en y alrededor del Valle Chicama, se cree que el desierto Paiján separó esferas políticas antiguas e incluso grupos lingüísticos, con hablantes de Muchic ocupando la esfera norte y hablantes de Quiñam en la esfera sur. Además, los diferentes estilos de cerámica aparecen en distintos lados de este desierto. Estas importantes diferencias lingüísticas y culturales adquieren un nuevo significado cuando las mapeamos en el espacio. La presencia en un desierto asume el papel de un desafío formidable para el intercambio intercultural. La pampa de Baiján se vuelve la tierra de nadie. En realidad, la categorización ecológica de este área está funcionando para ocultar el verdadero dinamismo de este entorno desértico. Por ejemplo, si observamos la costa norte así, en imágenes en color, las categorías ecológicas parecen bastante claras, ¿no? Verde contra arena. Pero si miramos a través del lente de imágenes térmicas, donde las áreas rojo-naranja representan humedez y vegetación, y el azul representa verdadero desértico, lo que antes eran contornos aparentemente rígidos y claros, ya no se pueden segregar tan fácilmente. Los canales, entonces, son un tipo de cosa particular. Pueden crear paisajes agrícolas, vinculan los recursos naturales y la producción, crean orientación y dividen el espacio y continúan impactando la forma en que vivimos, organizamos y usamos el espacio a través del tiempo. Comprender la función y el significado de estos sistemas de canales es directamente relevante para la gestión moderna del agua y de la tierra. El sistema de canales original, ¿no?, del periodo prehispánico forma la base del paisaje moderno de Chicama. Y las huellas diacrónicas y duraderas de los canales son, en muchos sentidos, un marco de la historia de esta región. Varios autores han pensado en esto y hoy nos basaremos en uno de sus conceptos, lo de Landesc Capital, en la idea de que inversiones en infraestructura del paisaje son una forma bancaria y estos rasgos pueden acumular interés a través del tiempo. Así que hoy quiero dar una mirada a dos oposiciones relacionados con el paisaje de la costa norte y reevaluarlos en el contexto de unos datos arqueológicos de una área marginal. La primera suposición es que el medio ambiente en la costa norte es estático y estable, con las ocasionales excepciones de eventos de El Niño. Y, en segundo lugar, relacionado a esto, es la idea de que sistemas de canales son permanentes, estacionarios y singulares. Y como resultado, el mismo sistema, el mismo tecnología que permite la vida en esta región, simultáneamente hace a la sociedad vulnerable al cambio medioambiental y a los desastres naturales. Entonces, vamos a comenzar con el elemento de repente más importante para la vida agrícola aquí, el río.
Aunque a menudo pensamos en los ríos como bastante estables y constantes, los ríos a lo largo de la costa norte cambian drásticamente durante el año. Durante el año, el volumen del río Chicama, por ejemplo, puede aumentar hasta 3 veces su volumen en la estación de invierno, lo cual significa que incluso en el desierto hay estaciones, ¿no? Hay temporadas húmedas de abundancia y hay estaciones secas. El volumen de agua no es constante a través del tiempo. Eso significa que si hacemos los cálculos, durante la estación seca del año, o sea, la mitad del año básicamente, no hay suficiente agua en el río Chicama para alimentar 2 de las ramas de riego más importantes y más grandes simultáneamente. La rama del canal Ascope y la rama de riego de Intervalle o la cumbre. Esto significa que en vez de todas las ramas de riego siendo activos y regando al mismo tiempo durante todo el año, el escenario más probable es que durante al menos la mitad del año algunas ramas estaban activas mientras que otros no. Pero eso es solamente una dinámica en el transcurso del año. También hay cambios en el curso del río y el afianzamiento del río, el entrenchment, ¿no?, del río, que ocurre a través de décadas, también pueden afectar a sistemas de canales. Un canal está compuesto de varias partes. Uno de ellos es la boca toma. Esto es el lugar donde el canal interviene con el río y luego de pasar por la boca toma, el agua del río traslada hacia un canal principal, troncal, también se llama canal, ¿no? Cada canal está formado por bermas y tiene cama. Y finalmente el agua llega al campo de cultivo a través de surcos y algunos otros canales, permitiendo que los cultivos pueden absorber agua de manera segura. Así pueden ver cómo aparecen un canal prehispánico a la izquierda y un conjunto de surcos en forma E a la derecha prehispánicos. Estos y otros elementos de riego existen a lo largo del canal madre y juntos forman una rama de riego. Cada sistema de canales está formado por múltiples ramas. Por lo tanto, es un sistema muy complejo y muy interdependiente y requiere mano de obra para construir y mantenerlo. Y por lo tanto, hemos asumido durante mucho tiempo que primero, una vez que se establece este sistema, permanece en gran medida igual a través del tiempo. Y en segundo lugar, que la gente, ¿no?, la población, también permanece en gran parte en ese mismo lugar. Sin embargo, estos sistemas se enfrentan a intervenciones todo el tiempo. Y no solamente cada 10 o 15 años durante un fenómeno del Niño, sino también de forma anual y a través de décadas. Incluso en la siguiente imagen podemos ver que el río se ha movido al menos 3 veces, ¿no? El río activo es ese banda azul más intenso y los cursos del río antiguas son en este azul un poco más clarito. Durante eventos El Niño, pero también durante las estaciones particularmente húmedas, el curso del río puede cambiar, moviéndose de lado a lado con el tiempo.
Y cada vez que el río se mueve así, la ubicación de la bocatoma se vuelve obsoleta. Y toda la rama que dependía de este bocatoma, como su fuente de agua, está aislado, ¿no? Durante el Niño, el curso del río puede cambiarse drásticamente, varias veces en unos pocos meses, y las aguas de inundación a menudo se derramen sobre las orillas del río, pueden inundar miles de hectáreas de tierras de cultivo. Ahora, si alejamos un poco del río, el dinamismo en el medio ambiente desértico continúa. Los eventos del Niño causan inundaciones y destrucción de los sistemas agrícolas cerca del río y en las áreas urbanas, pero en la supuesta periferia, las lluvias y las inundaciones activan bancos de semillas inactivos que provocan eventos de floración que convierten las dunas en prados básicamente temporales, catalizando todo un ecosistema. Estos entornos costeros son mucho más dinámicos de lo que hemos considerado anteriormente, y sistemas de canales rígidos y frágiles parecen mal adaptados para este entorno. Y eso nos lleva al paraje donde yo he estado trabajando junto a mi equipo desde 2013, la Pampa de Mocán, donde vemos que los sistemas de canales prehispánicas se construyeron para ser flexibles y para capitalizar el paisaje con una visión a largo plazo. La extensión total de la Pampa suma alrededor de 5.800 hectáreas, pero el proyecto se concentra en un pequeño subconjunto ubicado en el extremo del sistema, que mide 1.700 hectáreas. El área se clasifica como un desierto superárido y hay varios tipos de superficies desérticos dentro del área de estudio de 1.700 hectáreas, incluyendo campos de cultivo fósiles. Mi equipo, algunos de ellos creo que están conectados hoy día, y yo hemos caminado en trayectos por cada hectárea de este polígono utilizando unidades de GPS portátiles y registremos 64 sitios, hallazgos y rasgos que encontraremos en el camino. Y también hemos registrado aproximadamente 250 hectáreas de campos de cultivo y canales en detalle. Utilizando el estilo cerámica y la arquitectura, hemos determinado que el uso de estos campos de cultivo extiende entre 900 a.C. hasta 1400 después de Cristo aproximadamente. Mocán presenta con 8 canales madres, cuales corresponden a algunos a diferentes periodos y que tuvieron múltiples vidas. La evidencia sugiere que cuando estos canales fueron descontinuados o abandonados, posiblemente debido a inundaciones por el río o a lo largo del canal, no se los descartaban, sino se los reutilizaron y los reciclaron. Empezamos con un ejemplo de Canal D. Canal D es muy importante en el paisaje de Mocán porque es probablemente el primer canal madre que cruzaba la Pampa. Roto por inundaciones masivas, un mínimo de 43 veces, y su ancho es uno de los más anchos de nuestra muestra, con un promedio de 11 metros de berma a berma. El ancho de canal también nos puede servir como un indicador relativo de edad, porque los canales se amplían con el tiempo y con el uso de limpieza continuo. En algún momento,
probablemente después de que se destruyó la entrada o la boca toma del canal D, este canal disfrutó una segunda vida. Han colocado campos de cultivos en la cama del canal, en un lugar cerca de su extremo distal, aprovechando la captura favorable de humedad y los ricos laminados de sedimentos. Aquí, al costado de Carito, pueden ver los surcos en forma S en el campo de cultivo en el canal. Otros canales madres adquirieron nuevas vidas como canales de desviación de aguas de inundaciones. Aquí pueden ver que antiguos agricultores construyeron montones de piedra dentro de un campo terraplén, ¿no? Se construyeron muros de contención para atrapar aguas de inundación, y la función de los montones de piedra era recoger el escombro y los sedimentos que está en suspensión en las aguas de inundación. Al costado también hay otro tipo de campo de cultivo diseñado específicamente para aprovechar inundaciones, y el canal que estaba regando este campo terraplén fue la antigua Canal Madre G, que tomó una nueva función cuando estaba en el contexto del fenómeno El Niño. Antiguas acequias también podrían tener segundas vidas útiles. Durante el evento del fenómeno El Niño costero de 2017, las aguas de inundación se acumularon contra un monumental acueducto hecho de adobe, el acueducto de Escope. El acueducto estaba actuando como una presa, creando un gran embalse. Y vimos el mismo efecto a lo largo del canal en los barrancos cercanos, pequeñas embalses represados por el acueducto. En julio fuimos a visitar este barranco, caminando por el acueducto de Escope, y mirando hacia abajo, hacia el barranco, encontramos un campo flexible o oportunista moderno. Este campo de cultivo no estaba alimentado por ningún canal de riego. Acá están viendo el maíz, frijol y calabaza de este campo de cultivo. Más bien, el agricultor responsable estaba utilizando solamente la humedad retenida en las capas de sedimentos que se habían acumulado durante cientos de años de flujo de escombros atrapados atrás de la presa que formaba este acueducto. Este comportamiento sugiere que para los agricultores locales del Valle de Chicama, tanto en el pasado como en el presente, el paisaje desértico, en lugar de imponer limitaciones a la agricultura, en realidad puede servir como una herramienta de gestión de riesgo. El medio ambiente requiere un sistema de canales flexibles. Y vemos evidencia que los ocupantes, los habitantes de la Pampa de Mocán también fueran flexibles en su asentamiento. La Pampa de Mocán fue ocupada por una población agrícola, pero agrícola móvil. No hay grandes centros urbanos, es un paisaje mayormente compuesto por hogares pequeños y dispersos, con algunos sitios de templos pequeños y dos complejos que se puede llamar administrativos. Y las excavaciones en estos sitios domésticos revelaron que a menudo solo uno o dos capas de piso, lo cual indica una breve ocupación, y muchas de las puertas de los hogares fueran selladas, señalando que los ocupantes tal vez tenían la intención de regresar en algún momento. La cerámica recolectada muestra muchas formas domésticas, locales, pero también algunas formas domésticas que tienen su origen un poco más lejos.
Y finalmente, varias carreteras antiguas cruzan la pampa de Montcán. Algunas de estas datan del Horizonte temprano y están marcados con espectaculares geoglifos. Otros fueron utilizados durante periodos posteriores. Uno de estos caminos pasa por una antigua plataforma formal donde conduce a un pozo de agua, y aquí en esa foto pueden ver el pozo y la carretera formal. Y cuando seguimos la trayectoria de este camino, unos 8 kilómetros al norte, pasando unas dunas activas, cruzó una pequeña paso en una montaña cerca, y ahí encontramos este patrón que se ven en la superficie, estas como manchas, más o menos aladas, son las antiguas huellas de pie, antiguos viajeros que están todavía visibles y hecho permanente por el proceso de pavimento de desierto. Los datos de aislamiento en este área y la estacionalidad y dinámica del medio ambiente parecen apuntar a una estrategia agrícola móvil o peripética que subyace el desarrollo agrícola de la Pampa de Moncán. De hecho, algunos relatos etnohistóricos también apoyan a esta teoría. Las cronistas a menudo mencionan que muchas comunidades tenían más casas que ocupantes, y no era extraño encontrar pueblos costeros en las tierras altas, en la sierra y viceversa. La historiadora Susan Ramírez argumenta que esto es evidencia de una práctica precolombina prehispánica de asentamiento disperso o compartido, conocido también como territorialidad salpicada. Esta práctica permite que cultivos o recursos pueden estar compartidos en zonas ecológicas complementarias. Funciona así: un señor local podría alquilar tierras a una población que pertenece a otro señor, a cambio de un porcentaje de la cosecha producida. Los señores enviaban a sus sujetos a tierras muy lejanas para trabajar en los campos de cultivo del líder de otra organización política. Susan Ramírez encontró un ejemplo del año 1566, cuando el visitador Cuenca ordenó que los sujetos de tierras altas de la sierra dejaban de emigrar a la costa durante el verano, porque a menudo se enfermaban. El cronista Santo Tomás, en 1550, describió provincias que a menudo incluían tierras calientes y tierras frías, bajo un solo señor. Finalmente, la visita de Sebastián de la Gama, en 1540, a Jayanca, reveló que el señor principal de Jayanca tenía 200 sujetos en Chota, en Huambos, una región en el área de Cajamarca, y también había enviado a muchos de sus sujetos a Zimbal. Estos relatos revelan un choque de conceptos inmutables. Los españoles llegaron a la costa de Perú con ideas de propiedad privada y asentamientos urbanos concentrados, mientras que las poblaciones nativas aparentemente estaban dispersas y rotando por el paisaje. Además, la evidencia etnohistórica sugiere que los agricultores indígenas no vieron la tierra como una mercancía. En 1565, el magistrado español Diego de Porres ordenó una revisión del Valle Chicama, respondiendo a la demanda de inmigrantes españoles que eran ansiosos por reclamar derechos sobre la tierra. Y en su revisión
queda claro que si bien los españoles creían que la tierra era un objeto divisible y enjanable, los líderes indígenas casi nunca usaban términos que denotaban propiedad. En lugar, serían nacionales, que describieran sus derechos de acceso a tierras. Al mismo tiempo, las tierras claramente no eran comunales. En cambio, Susan Ramírez sugiere que los derechos a la tierra se describen mejor como usufructo. De hecho, el lenguaje utilizado en las demandas legales se centra en productos de las tierras en disputa, no en las parcelas en sí. Muchos testamentos de los señores locales del siglo XVI no legaran propiedad, sino los rendimientos de dicha propiedad. Además, existía una clara distinción entre tierras y chacaras, o campos de cultivo, lo que significa una diferencia conceptual entre tierras no trabajadas y tierras trabajadas. Por ejemplo, en 1560, don Diego Quispe legó en su testamento un campo de maíz seco y listo para cosechar que mide 3 acequias. Junto dejó su campo de maíz, que ya estaba seco, listo para cosechar, junto a lo que él considera mercancía o propiedad. Casas, oro, plata, ropa, 50 cabras y 60 cerdos. Estos registros pueden reflejar una dicotomía conceptual un poco más profunda entre lo que era cocinado y lo que es crudo. John Murrah aplicó por primera vez el modelo de Levi-Strauss a la región andina, reconociendo esta división. Los recursos en bruto se consideraban no trabajadas, no procesadas, vírgenes, mientras que los recursos cocinados se habían modificado, se habían mejorado, se había aplicado trabajo o agua de riego. Los recursos crudos eran de acceso abierto, mientras que los recursos cocinados, como las tierras que habían sido regadas o plantadas, eran accesibles para los que les corresponden, ¿no? Los desarrolladores. Utilizando fuentes históricas, Patricia Netherly también reconstruyó la organización política autóctona del Valle de Chicama del siglo XVI y estaba dividida en grupos sociopolíticos donde el poder político se reflejaba en los derechos de agua a canales específicos. En otras palabras, en lugar de enfatizar la tierra como propiedad, la unidad de valor eran derechos sobre mano de obra y agua, recursos que no son ni permanentes ni estables. Con este sistema de valor, los antiguos agricultores de la costa norte podrían coevolucionar con todas las formas de cambio que se presenta este medio ambiente y podrían reaccionar de manera flexible a cambios repentinos en la disponibilidad de agua y a desastres naturales como el Niño. A pesar del supuesto dominio de la industria agricultura moderna sobre la naturaleza, la escasez de agua ha plagado a esta área durante décadas. Incluso hoy el tema política más importante en las elecciones locales en el Valle Chicama es la disponibilidad de agua. La caña de azúcar, el principal producto de este valle, es un cultivo que requiere alto volumen de agua y en un año normal la alimentación del vasto sistema de canales que están siempre activos simultáneamente drena el río
antes de que llegue al Océano Pacífico. En reacción a esta escasez de agua, el Estado peruano está realizando un proyecto de riego multimillonario, el proyecto especial Chavimochic. El proyecto lleva agua a Chicama desde un fuente a 160 kilómetros al sur con el fin de expandir tierra cultivable, como estos campos de espárragos. Mientras tanto, las necesidades de agua relacionadas a los índices de pobreza, como agua potable, continúan sin ser atendidas. Hoy en día el canal de Chavimochic está acercando a la Pampa de Mocán. Su propósito es trasladar agua desde este fuente, 160 kilómetros al sur, hasta los desiertos alrededor del Valle Chicama, para reclamar el desierto para la producción de azúcar. El camino proyectado lo hizo cruzar la Pampa de Mocán, generando una guerra de ofertas por este paisaje que anteriormente fue básicamente olvidado. El destino de la Pampa de Mocán iba a ser enterrado bajo campos de caña, pero en 2017 el Niño Costero detuvo la construcción del proyecto Chavimochic y solo en el último año empezó la reconstrucción de este proyecto. Parece que ese sistema moderna, compleja y permanente es a la vez demasiado rígida, frágil y hace vulnerable a la gente dependiente de ese sistema a las dinámicas del medio ambiente. ¿Cuáles serán los efectos duraderos de este tipo de inversión de Landesk Capital? Porque el medio ambiente va interactuando y reaccionando a nuestras actividades tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Aunque la tecnología prehispánica, aunque a cambio de la tecnología prehispánica, nuestros sistemas de riego son inflexibles, el medio ambiente es dinámica y cambiando constantemente. Y como pueden ver en esta figura, ¿no? El medio ambiente, en comparación a lo registrado de Humboldt en 1802, actualmente está migrando hacia arriba y nosotros debemos estar listos para cambiar con ello. Muchas gracias por su atención. No sé si hay tiempo para preguntas o si he hablado demasiado largo. ¿Alguna pregunta? Ya. Perdonen a todos, hubo un problema técnico y no podía activar mi audio. Hemos activado el chat para que si tienen algunas preguntas la pueden enviar por ahí. Veo una pregunta de José de la Cruz.
Sí, parece que te lo han activado a ti, no a mí. Entonces, Ok, sí. ok. José Lara Cruz dice, ¿desde qué época se estaría iniciando la construcción de las pampas de Mocán? Tenemos evidencia de una presencia de cultura Paiján desde probablemente alrededor de 8000 a.C., de repente incluso un poco más temprano. Un estudio hecho por Claudio Chat, pero también Santiago Uceda, Jesús Briceño, ha hecho un estudio básicamente de paisaje paijanense pero en términos de cultura, evidencia está fuerte que está empezando en la época Kupiznique, entonces alrededor de 900 a.C., justamente cuando el régimen del fenómeno del Niño empieza a cambiar un poco. Me dice que los comentarios se van a llegar directamente a ti, o sea que si ves por ahí alguna pregunta. Okay. La doctora Cecilia Mauricio me pregunta qué pienso que puede ser el futuro cercano de agricultores menores en valles con dificultades hídricas como Chicama, en un contexto actual de cambio climático y apropiación de agua por grandes industrias. La arqueología puede contribuir en algo. Bueno, mi esperanza es que sí, los estudios arqueológicos pueden contribuir a la conversación sobre políticas acerca del uso responsable de aguas en esta zona. Actualmente estamos actuando bajo una estrategia de añadir, ¿no?, más y más agua a estas zonas secas que están en un patrón, de hecho, establecido históricamente de cultivar cultivos muy caras en términos de su uso de agua, ¿no? Una estrategia que puede aplicar el Estado es delimitar cuánto volumen de este tipo de cultivo puede estar producido en estos valles y cambiarlo por algo mucho más sostenible en términos de sus necesidades de agua, ¿no? Pero de hecho sí, ojalá que los arqueólogos pueden estar incluidos en esas conversaciones porque requiere una vista de largo plazo, algo que los arqueólogos y la arqueología es casi especializado en utilizar. Gracias por la pregunta. Veo aquí una pregunta de Julio Rodolfo. Las herramientas de resiliencia en el manejo del desierto para su aprovechamiento durante los fenómenos del Niño obligó la construcción de reservorios o espacios de acumulación de agua para su aprovechamiento posterior. Efectivamente, sí. Lo que hemos visto, el mejor ejemplo de esto y lo cual puede observar hoy en día es embalse que se forma, casi una laguna, que se forma detrás del acueducto de Ascope. Eso, de hecho, fue en parte intencional, porque no solamente por el largo de este acueducto hemos observado el mismo tipo de construcción, cruzando, básicamente tapando barrancas que antiguamente eran activos, probablemente durante fenómenos del Niño, ¿no? Y cuando esas aguas están acumulados detrás de estas presas, es mucho más seguro mover el agua por canales a campos de cultivo, porque una de las cosas que los agricultores intentan evitar es que las aguas llegan a los campos de cultivo a una velocidad alta. Eso puede hacer mucho daño a las plantas, puede hacer mucho daño a los suelos, ¿no? Ricos en nutrición. Entonces, siempre están buscando una manera de trasladar agua, pero a una velocidad menor.
Ari, acá tengo una pregunta más. Me dicen, bueno, gracias por la charla, la doctora Caramanica. La naturaleza de la exposición, creo, da algunos detalles, sin embargo, no queda claro la organización social, es decir, el contexto socioecológico que permitió la construcción del subsistema de canales de Mocán. Si entiendo la pregunta bien, está preguntando en qué como nivel de organización podría permitir este tipo de construcción. Es una muy buena pregunta porque de hecho nosotros siempre utilizamos teorías y pensamientos un poco evolutivos, ¿no? Primero tenemos que tener cierto números de personas, ¿no? Cierta población. Después necesitamos tener cierta complejidad. Después podemos llegar a el momento de construcciones monumentales, ¿no? Para mí, la complejidad y este tipo de construcción al nivel de paisaje, que es flexible, ¿no? No necesitan estar, no son, ¿cómo se dice en español? No es, bueno, pueden existir a la vez, aunque un sistema parece un poco, de repente, ya me está saliendo, ya me está escapando todo mi español. Pero este tipo de sistemas se puede haber construido tanto por una población pequeña, ¿no? Como por una población muy, muy, muy compleja. Y de hecho vemos estas tecnologías en diferentes escalas, en diferentes periodos. En la época Pupesnique, en la Pampa de Mocán, donde podemos esperar de repente una población un poquito más disperso, menos, menos jerarquía, ¿no? Vemos el mismo tipo de estrategia, pero a una escala un poquito menor. En la época de periodo intermedio tardío, donde en Chicama sabemos que los chimú están dominantes en este valle, vemos el mismo estrategia, pero a una escala mucho más grande, ¿no? Entonces, por eso esa idea de coevolución, sociedad con el paisaje, es tan útil en este contexto y por qué esta evolución rompe cuando el concepto de unidades de valor cambia con la época de los españoles y la conquista. Ojalá que haya respondido a su pregunta. Disculpa la falta de vocabulario. Bueno, Ari, no sé si tienes más preguntas. O si no, bueno, te agradecemos mucho por esta excelente exposición. Gracias a ustedes por su atención. Estaremos pendientes de los nuevos avances. Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar presentes de manera virtual. Les hacemos de su conocimiento que este ciclo de charlas de todos los viernes a las 5 de la tarde va a ser algo continuo, recurrente. Tenemos ya cubiertas las charlas del mes de junio y julio y pronto vamos a hacer un aviso de quiénes son los siguientes ponentes. Por lo pronto, la próxima semana tenemos a la licenciada Carol Rodríguez, que nos va a presentar un tema un poco distinto sobre ilustración arqueológica. Muchas gracias a todos y buenas noches.